Euroconexión. Saludamos a Javi López, diputado en el Parlamento Europeo desde 2014, jurista y político del Partido Socialista de Cataluña y actual miembro del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en la Eurocámara. López preside la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, es miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México y de la Subcomisión de Seguridad y Defensa. Con él vamos a hablar de cuestiones relacionadas con el medio ambiente y el papel que juega la Unión Europea al respecto. Bienvenido a Euroconexión, diputado. Muchísimas gracias por invitarme. Para empezar, el Parlamento Europeo es una de las instituciones más desconocidas entre la ciudadanía. ¿Cómo describiría su trabajo en la Eurocámara durante estos años? Pues yo diría que muy estimulante, la verdad, a nivel personal y en unos tiempos muy convulsos a nivel político para Europa. Durante los primeros 5 años en el Parlamento yo centré mi labor en la desigualdad y el combate contra la desigualdad, y ahora lo hago en la lucha contra el cambio climático y trabajando en el Pacto Verde Europeo en unos años pues convulsos para Europa, sin duda. ¿Por qué cree que existe una desconexión entre las instituciones europeas y gran parte de los ciudadanos? Bueno, yo diría que la primera razón es que la conversación pública continúa construida bajo la lógica nacional, ¿no? Los parlamentos son grandes desconocidos, yo diría que todos en general. Pero en cambio el Parlamento de Cataluña o los parlamentos autonómicos, el Congreso de los Diputados está muy presente en la conversación pública, en los medios de comunicación, ¿no? En cambio las instituciones europeas pues están algo alejadas, ¿no?, del debate público, y por eso hay una sensación de una cierta lejanía. Pero yo diría que también que eso se está revertiendo, ¿no? De hecho, las elecciones al Parlamento Europeo fue cayendo la participación durante décadas, literalmente, y la última vez tuvimos un repunte y cada vez existe mayor interés por lo que hacen las instituciones europeas, especialmente porque a raíz de la última crisis, la crisis financiera de 2008, se acaba politizando la Unión Europea, ¿no? Y sabemos todos que se toman decisiones de gran calado político que tienen que ver con nuestra moneda, con nuestra política fiscal, con las reformas que los países deben hacer, y por eso es importante que esté en nuestro radar, digamos, como ciudadanos, ¿no?, en esa parte de nuestra responsabilidad cívica. ¿Falta pedagogía para que los ciudadanos vean la importancia de esta institución? Sí, seguro, ¿no? Seguro que se debiera de explicar algo mejor, ¿no? Yo creo que sobre todo lo que hace falta es presencia en la conversación pública vía la presencia en los medios de comunicación, ¿no? También el engranaje institucional europeo es un engranaje complejo, ¿no? Y entonces eso aleja en ocasiones, yo diría, la atención mediática y puede llegar incluso a una cierta desconexión, ¿no?, la complejidad de las instituciones europeas. Y luego porque no somos un sistema político mayoritario, ¿no?, donde votas cada 5 años en el Parlamento Europeo y hay una mayoría que gobierna y otra que hace oposición. El sistema institucional europeo es un sistema basado en llegar a acuerdos entre instituciones, entre familias políticas, ¿no? Y entonces esta forma del compromiso, de la transacción constante, hace a veces también difuminar un poco la voluntad personal, ¿no? Y entonces eso provoca una cierta lejanía. Pasemos ahora a hablar sobre cuestiones de medio ambiente. Los científicos llevan décadas advirtiendo de la llegada del cambio climático a nuestras vidas. ¿Por qué se ha tardado tanto en reaccionar? Pues probablemente porque hasta que no ha habido la prueba palmaria como tenemos ahora, ¿no?, durante los últimos años, los más calurosos registrados en la Tierra, desgraciadamente no ha existido la voluntad política, en primer lugar, ni la presión ciudadana, en segundo lugar, para actuar con contundencia. Pero ahora ya sabemos que está en juego la supervivencia de nuestro modo de vida, literalmente, en la lucha contra el cambio climático. Y además no es algo del futuro, ¿no? Es algo inmediato, ¿no? Es una emergencia real ahora. Por eso todas las grandes potencias, entre ellas la Unión Europea, están haciendo hojas de ruta para su descarbonización, que será el proceso económico más complejo que viviremos probablemente desde la revolución industrial. ¿Cómo está afectando la pandemia a los planes de la Comisión de Medio Ambiente de la que usted es miembro? Pues lo cierto es que con el inicio de la pandemia y evidentemente las consecuencias económicas que ha habido, ¿no?, por los confinamientos, el parón que se le ha autosometido a la economía, teníamos, la verdad,
el miedo de que el Pacto Verde Europeo, ¿no? y los planes de descarbonización quedaran temporalmente aparcados debido a la crisis, ¿no? Y lo cierto es que después de ya más de un año, ¿no? de pandemia, la sensación es que va a suceder todo lo contrario, que la pandemia va a colocar en el centro las preocupaciones, aún más si cabe, ¿no? Nuestra relación con la naturaleza. Obviamente la pandemia viene de disfunciones entre la relación entre el hombre y la naturaleza. Y en segundo lugar, porque la crisis económica que ha conllevado la pandemia ha hecho que todas las administraciones e instituciones volcaran ingentes cantidades de recursos públicos, ¿no? De hecho, a nivel europeo vamos a poner por primera vez un brazo fiscal embrionario en marcha, ¿no? Con los fondos de recuperación. Y todos están orientando buena parte de esta inversión necesaria para reactivar la economía en la agenda verde. Así que es una gran oportunidad. ¿Qué diferencias hay en los posicionamientos entre los grupos políticos presentes en la Comisión de Medio Ambiente? En términos generales, el compromiso con la descarbonización, ¿no? y la hoja de ruta, digamos, para combatir el cambio climático, los acuerdos de París, es algo muy consensual, ¿no? Yo diría que solo la extrema derecha queda fuera de esta hoja de ruta, ¿no? Digamos, con posiciones negacionistas. Pero entre los grupos luego existe debate alrededor de, uno, el ritmo de esta descarbonización. Ahora hemos puesto como objetivo la reducción de las emisiones mediante nuestra ley climática a un 55% para 2030 y ser climáticamente neutros en 2050, pero existe debate alrededor de ese ritmo. Y en segundo lugar, luego cada uno de los grupos pues, introduce matices, ¿no? Por ejemplo, el mío, hacemos mucho hincapié en la necesidad de combinar transición ecológica con justicia social, ¿no? Y especialmente colocar amortiguadores sociales suficientes para la industria, para los consumidores y especialmente para los trabajadores en este proceso. ¿Cómo describiría el Pacto Verde Europeo? Pues el Pacto Verde Europeo es la hoja de ruta para convertir en realidad el Acuerdo de París en la Unión Europea, para descarbonizar nuestra economía, luchar contra el cambio climático, pero al mismo tiempo es una nueva narrativa para Europa, ¿no? Después digamos, del mito fundacional de la paz, ¿no? y la promesa de prosperidad, que han sido los dos grandes motores que legitimaban a Europa. Ahora tenemos una nueva narrativa, una nueva alma, que es la promesa de un futuro sostenible. En abril, el Parlamento y el Consejo llegaron a un acuerdo provisional sobre el reglamento de la Ley Europea del Clima. ¿Cuándo se adoptará formalmente este reglamento? Pues tenemos que votarlo en el próximo pleno, diría yo, y entrará en vigor. Entonces, se necesita que después del acuerdo que las tres instituciones aprueben formalmente el acuerdo hecho, ¿no? El Parlamento, el Consejo y la Comisión, pero muy pronto entrará en vigor y de hecho ya se está negociando el siguiente paso a la ley climática, que es el Fit for 55, que es como la regulación sectorial, cómo cuelga este objetivo del 55% y cómo cada uno de los sectores deben de traducir el objetivo general. Actualmente, la realidad es que gran parte de los países europeos incumplen sistemáticamente las normativas y los acuerdos medioambientales. ¿Qué pasará con el Pacto Verde Europeo y la Ley del Clima? Yo diría que las normativas medioambientales, en primer lugar, han sido efectivas, pero solo parcialmente. Los Estados miembros, aunque existen incumplimientos, al mismo tiempo la normativa europea medioambiental ha empujado a transformar nuestra realidad en los países europeos, ¿no? Y luego existirán mecanismos, como existen con la legislación europea, en primer lugar de carácter europeo, ¿no? Mecanismos de sanción, procedimientos de infracción de la Comisión Europea. Y en segundo lugar, hay que recordar que la legislación europea es una legislación de aplicación directa, es decir, cualquier ciudadano europeo puede invocar leyes europeas en los tribunales nacionales. Eso nos permite que cualquier juez nacional sea un juez europeo y eso también pasará en el caso de la legislación climática como pasaba con la legislación medioambiental. Según varios informes, 100 empresas son las responsables de más de la mitad de las emisiones de CO2 mundiales. Entre ellas se encuentran algunas europeas como la española Repsol. ¿Qué papel jugarán estas grandes corporaciones para lograr los objetivos climáticos de la Ley Europea del Clima? Pues un papel fundamental, porque van a tener que reinventarse, ¿no? Son empresas todas ellas, ¿no? vinculadas
obviamente, a las energías fósiles y van a tener que reinventarse, ¿no? Y de hecho tienen una gran responsabilidad. Recientemente hemos tenido una sentencia muy interesante en los Países Bajos sobre Shell, la petrolera, que básicamente lo que dice el juez holandés es que la compañía también tiene responsabilidades en términos de reducción de emisiones y obliga a la compañía a una reducción de sus emisiones como compañía para el 2030, ¿no? Será un buen momento para recordar la responsabilidad que tienen estas compañías y actuar con palo de zanahoria. Es decir, acompañar en las necesarias transformaciones que necesita hacer la industria, pero al mismo tiempo siendo exigentes e implacables con los incumplimientos. Hasta ahora se ha exigido más responsabilidad medioambiental a los ciudadanos que a las grandes empresas contaminantes. Yo creo que se han pedido las dos, ¿no? Lo cierto es que desgraciadamente no tenemos mecanismos legales, ¿no? Jurisdiccionales a nivel internacional y que en muchas ocasiones las empresas cuando operan en nuestros países tienen que cumplir la legislación medioambiental. El problema es cuando están operando grandes compañías, grandes corporaciones en otros países con una legislación medioambiental más débil o mucho más débil, y entonces ahí sí que existen boquetes, digamos, ¿no? Por eso es tan importante la coordinación de carácter internacional que se haga. ¿Debe reformarse el modelo energético europeo para que la producción de energía deje de estar en manos de grandes empresas energéticas? Yo creo que lo más importante es que se cambien las fuentes de energía, que se pase a un modelo de energías evidentemente limpias y renovables. Y dos, más allá del debate sobre la titularidad de las empresas energéticas, es necesario asegurar, mediante la legislación, el cumplimiento de un interés general de este sector, ¿no? Como un sector estratégico para la Unión Europea y que cumple un servicio absolutamente prioritario para los ciudadanos. Entonces, yo diría que más allá de la titularidad es necesario que haya legislación fuerte y digamos que intervengan los sectores alrededor de sus responsabilidades, sus fuentes de energía, en cuanto a qué fuentes de energía existen y segundo, alrededor del servicio y los precios que dan al ser un sector estratégico. Más allá de las fronteras europeas, ¿qué papel debe jugar la Unión para impulsar la descarbonización a nivel mundial? Debiera de liderar en el ámbito internacional este proceso de descarbonización, ¿no? Ahora tendremos una nueva ronda de negociaciones, la COP26, este otoño, en Glasgow. Será la primera con Biden, ¿no? Los mecanismos, ¿no? Las cumbres que nos permiten articular mecanismos internacionales de compromisos alrededor de la reducción de las emisiones. Y allí deberíamos de liderar con el ejemplo y al mismo tiempo, digamos, volcar en el ámbito internacional todos los esfuerzos posibles para que todos los grandes actores se involucren en este proceso, ¿no? ¿Cuál es el impacto de las políticas medioambientales de grandes potencias como China o Estados Unidos sobre los planes climáticos de la Unión? Hombre, son muy importantes, ¿no? Pero lo cierto es que la Unión Europea decidió llevar a cabo el Pacto Verde Europeo cuando teníamos a Trump en la Casa Blanca. Ahora tenemos a alguien comprometido, a Biden, con esta hoja de ruta de la lucha contra el cambio climático. Y lo cierto es que China, después de que nosotros iniciáramos el Pacto Verde Europeo y señaláramos nuestro objetivo de ser climáticamente neutros en el año 2050, ellos han reforzado sus compromisos en este ámbito, ¿no? Así que nosotros tenemos que coordinarnos bien, pero al mismo tiempo mantenernos firmes, sea lo que se defienda, sea lo que se defienda en otras potencias, ¿no? ¿Qué papel jugarán los fondos de recuperación europeos en la lucha contra el cambio climático? Pues muy importante, porque el 36% de los fondos de recuperación, según el reglamento europeo, obligatoriamente estarán volcados y destinados a la agenda verde, con lo que significa una enorme oportunidad, ¿no? Para poder transformar nuestra economía, nuestro modelo productivo en un sentido ecológico, verde y sostenible. Para terminar, no podemos obviar uno de los temas políticos más relevantes de la actualidad. Se nos escapa un poco del tema, pero como miembro de la dirección ejecutiva del PSC, ¿cree que son necesarios los indultos para los líderes independentistas encarcelados? Pues lo cierto es que, primero, que esto es una prerrogativa del gobierno, del gabinete, ¿no? Y especialmente del presidente del gobierno, pero parece claro, por las señales que se están emitiendo, que el gobierno de España va a decidir otorgar algún tipo de medida de gracia, ¿no? De indulto. Y a mí me parece lo deseable, digamos, la decisión correcta, ¿no? Creo que después de todos estos años en Cataluña sería bueno que encontráramos la forma de cerrar heridas, ¿no? Y de mirar hacia adelante
en una etapa pensado un poco en el reencuentro entre catalanes. Y por eso es necesario y precondición para eso poder pasar página a la etapa judicial a los líderes del proceso, ¿no? Sin olvidar lo que ha pasado durante los últimos años, pero intentando mirar hacia adelante. Muchas gracias por atendernos. Javi López, diputado en el Parlamento Europeo del Partido Socialista de Cataluña y actual miembro del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en la Eurocámara. Muchísimas gracias a vosotros. Informan Raúl Martínez, María Vidal, Laia Coronado, Adrián Soler y Gemma Lagrí en un reportaje para Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Pompeu Fabra.